Como ustedes saben, nosotros vamos a tener en la asamblea, va a haber elección de diáconos. Y entonces el pastor Yadín, ya la semana pasada, compartió con nosotros los requisitos de los diáconos. Y hoy yo quiero compartir con la congregación sobre la función de los diáconos. Hermanos, todavía hace falta una Biblia por allá, por favor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias por la oportunidad de exponer tu palabra y que tu palabra sea traída a nuestros corazones y mentes. Ayúdanos a ser transformados, a ser cambiados por ella. Señor, al analizar lo que tú has dicho, ayúdanos a ser sumisos. Ayúdanos a ajustar nuestros pensamientos, nuestras creencias y, claro, también nuestra vida y nuestra obediencia a lo que tú nos enseñas. Pedimos que Cristo sea glorificado, que tú seas honrado por Él y para Él. Amén. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre las funciones de los diáconos, las funciones de los diáconos. La palabra diácono es una palabra que ha sido transliterada del idioma griego al español. Todos nosotros hemos ido a un restaurante en algún momento o a alguna cafetería, y cuando vamos, alguna persona viene y nos atiende y nos sirve. Si nosotros estuviéramos hablando griego, esa persona sería diácono. Nosotros también podemos ir a un banco y vamos al banco con una situación con la cuenta de la empresa, y es una situación que amerita que el gerente de la sucursal bancaria pues venga a conversar con nosotros para atendernos con nuestra situación y servirnos en esa situación. Él sería un diácono. Nosotros tenemos, algunos de nosotros tenemos una persona que nos ayuda con los quehaceres de la casa. Esa persona sería un diácono. A veces tenemos que llamar un plomero, y cuando llamamos el plomero llega, y normalmente el plomero no llega solo. ¿A quién trae? A su diácono, a su ayudante.
Entonces podemos ver en diferentes situaciones de la vida diaria que el diácono es una persona que sirve. Es una persona que sirve, una persona que ministra, es una persona que atiende a las necesidades de otra. En cualquier esfera y en cualquier nivel es alguien que sirve. Lo que ha sucedido es que para la terminología de diácono, para el término técnico del oficio en la iglesia, entonces se ha transliterado la palabra del idioma griego al español, que es diáconos. Y entonces se ha adaptado al español diácono. Diaconar es simplemente diaconar, ¿verdad? En todo caso, si me permiten forzar un poco la palabra, no es otra cosa que servir en cualquier área, ministrar, ayudar. Servir a Dios y a los demás es la actitud del Señor Jesucristo. Suplir necesidades fue donde el Señor se concentró. Todo tipo de necesidades, salud, necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades espirituales. Él sirvió. Su satisfacción del Señor Jesús estaba en saber que el Padre estaba satisfecho con su servicio. El sentido del deber cumplido estaba en ver a la gente regresar a sus casas cambiadas, regresar a sus casas con sus situaciones resueltas, con su mente cambiada y con su corazón ardiente por Dios. En Romanos capítulo 15, el versículo 8, encontramos que en el idioma original se usa la palabra diácono para referirse al Señor. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. Esa palabra siervo en el original es diácono, alguien que sirve. Siervo de la circuncisión para mostrar a la verdad de Dios, etc. En Marcos capítulo 10, versículo 45, conocemos este versículo, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Pues ahí, si nosotros fuéramos a transliterar el verbo, sería: el Señor no vino para ser diaconado, sino para diaconar. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de demostrarles, hermanos? Que la palabra diácono es la palabra, o diaconeo, el verbo, es el verbo servir. Así como nosotros en español utilizamos servir para todo tipo de servicio, ¿okay? Así la palabra diácono, diaconeo, diaconía, que es servicio, también se utilizaba como una palabra rutinaria en el idioma del día a día. Nosotros a veces pensamos que esa es una palabra súper técnica, pero no, en el idioma de aquel momento era una palabra común y corriente. Pero lo importante es que la actitud de Cristo Jesús debe ser la actitud de todos y cada uno de nosotros: servirnos el uno al otro y servir a Dios. El pastor Yadín la semana pasada, al predicar sobre los requerimientos o requisitos para ser un diácono, él nos dio esta definición bastante completa. La palabra diáconos en el Nuevo Testamento se utiliza de dos maneras. Una, para referirse en sentido general a un siervo, un asistente, un mensajero, una persona que ministra a otros. Por ejemplo, Pablo fue llamado diácono, Apolos fue llamado diácono, asimismo Epafras, Tíquito, Timoteo y aún Febe fue llamada diácono. Y por cierto, en el idioma original
diácono no tiene femenino. Cuando usted encuentra en Romanos diaconisa, eso fue una aplicación de esta palabra transliterada. Entonces, pero en el idioma original no tiene femenino. Entonces, otras mujeres más que asistían en la obra del ministerio, hasta el mismo Señor Jesucristo, como ya vimos, fue llamado diácono, por así decir, un siervo, un servidor, alguien que sirve. Primero a los Corintios 3:5 dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Pues ellos son ¿qué? Diaconoi, que es el plural de diáconos. Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Según a los Corintios 6:4, Pablo se presenta a sí mismo y a aquellos que están con él como ministros de Dios para los corintios. Ministros es la palabra diáconos. Es importante, hermanos, que apreciemos este sentido de la palabra y dejemos que esto se asiente bien en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque al final de cuentas, ¿qué comparte el pastor Yadín con nosotros? Al final de cuentas, todos nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Todos nosotros debemos tener esta actitud de servicio. Todos somos siervos de Cristo, ministros de Dios, para su iglesia, para los unos para los otros. Si bien es cierto que a veces utilizamos el término de liderazgo en la iglesia, el liderazgo espiritual, sigue diciendo el pastor Yadín, está caracterizado por una actitud de servicio y humildad, reconociendo que todos los demás, que todo lo más que somos, es siervos del Dios Altísimo. El pastor Yadín expande, dice, en segundo lugar, hay otro sentido más estricto o técnico en el que se utiliza la palabra diácono, y es con referencia al oficio del diácono. Hay dos oficios según la Biblia. ¿Cuáles son los dos oficios? Pastor y diácono, o pastores y diáconos. Entonces, este es otro oficio, el diácono. La Biblia reconoce solo estos dos oficios, ¿okay? Que el pastor también es llamado obispo o anciano, y tenemos el diácono. Con referencia al diácono es que nosotros estaremos predicando y enseñando en la mañana de hoy. Ahora quiero expandir un poco esto, el significado de diácono. Los diáconos son servidores seleccionados entre los hermanos de la iglesia local para apoyar al pastor o pastores en su esfuerzo para dirigir al cuerpo en la voluntad de Dios. Hermanos, los diáconos no son un grupo de hermanos para supervisar al pastor. Los diáconos no son un grupo de hermanos para mantener en línea al pastor. Los diáconos no son un grupo de líderes que mandan en o dirigen a la iglesia. No son nada de esto. Sí son un grupo de hombres que tienen las mangas remangadas, con disposición resuelta. Estoy aquí para resolver, para atender a las necesidades y resolver, traer soluciones, entregar soluciones, cerrar casos, con carácter probado. Y para esto, por favor, si usted no escuchó el mensaje del pastor Yadín, recógelo en las redes, debes escucharlo. Y los diáconos son un grupo de hombres que sirven de apoyo a los pastores, sirven con sacrificio, con abnegación, con la gloria de Dios en mente y por amor al cuerpo, esto es, a la iglesia.
Hermanos, los diáconos son los brazos extendidos del pastor hacia la congregación. La mayoría de nosotros fue enseñado que los diáconos salieron de Hechos capítulo 6. Y vamos a buscar Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 1. El contexto es este. La iglesia acaba de nacer, hacía muy poco tiempo. La iglesia en Jerusalén está creciendo de una manera, es más, pudiéramos decir entre comillas, violenta. El crecimiento es tan grande, es tan drástico, muy fuerte el crecimiento. ¿Y qué sucede? Al crecer la iglesia, crecen las necesidades. Y al crecer las necesidades, tiene también que aumentar el número de personas que atiende esas necesidades. Entonces veamos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo que, hermano, este es el cáncer de la iglesia. El cáncer de la iglesia. Carcomiendo en silencio, calladamente, destruyendo poco a poco la salud de la iglesia local. Y no hablo de esta iglesia solamente, de todas las iglesias. Por eso es que Santiago nos dice a nosotros, córtate la lengua. En Santiago capítulo 3. Hubo murmuración. Murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Quiénes son los griegos? Los judíos que se habían criado en el extranjero. Y los hebreos eran los judíos que siempre habían vivido en Judea. De las viudas de aquellos, que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos, o sea, los 12 apóstoles, convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas. Esto para aquellos que quieren nombres para sus hijos, pues hay una simpática lista. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces tenemos aquí Hechos capítulo 6. Vamos a hacer una evaluación de este texto. Creció la iglesia y con ella las necesidades de los hermanos. Había pasado muy poco tiempo después de la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Había una situación puntual. Y esa situación era que las viudas de los judíos extranjeros, aquí llamados griegos, recibían menos ayuda que las viudas de los judíos de Judea. Aquellos que estaban encargados de distribuir la ayuda no estaban siendo justos en la distribución de cada día.
Estaban haciendo acepción de personas, favoreciendo a un grupo más que al otro. Entonces se pidió la colaboración de los apóstoles. Los apóstoles, evaluaron la situación y notaron que ellos no podían hacer frente a esa situación por lo demandante en razón de tiempo. Y le dijeron a ellos: buscad de entre vosotros hombres con ciertas características. Ellos hicieron una recomendación, recomendaron una vía de solución que fue bien recibida por la multitud. Todos los que buscaron, muy interesante, hermanos, las viudas de los griegos eran las que estaban siendo desatendidas. Y todos los que ellos buscaron eran griegos. Todo ese nombre de persona que usted ve ahí, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, todos ellos eran griegos. Ahora, Nicolás no era ni fu ni fa, era un prosélito. Él era griego, pero no era judío. Él era de nacimiento griego. Para adelante y para atrás. Ya está funcionando. Ok, gracias. Era de origen griego realmente y no tenía padres judíos, pero él se convirtió al cristianismo, al judaísmo. Este era Nicolás. ¿Por dónde vamos? Okay. La palabra diácono, hermanos, no aparece en este pasaje. Es muy importante que entendamos esto. Aunque la palabra servir, el verbo servir, aparece en el versículo 2, y la palabra servicio, diaconía, aparece en el versículo 1, que se tradujo distribución, que es diaconía. Entonces, tenemos la palabra diácono que no aparece en este pasaje. De hecho, la palabra diácono no aparece nunca en el libro de Hechos. Ni siquiera el concepto de diácono aparece en el libro de Hechos. Un poco más tarde nosotros vemos a dos de estos hombres que fueron elegidos para este servicio puntual, que ya no estaban sirviendo en esa necesidad. Encontramos a Esteban predicando el evangelio y fue martirizado por ello. Y encontramos a Felipe más adelante también predicando el evangelio. Ya ellos no estaban involucrados en esa necesidad puntual que surgió en Hechos capítulo 6. Jamás se vuelve a mencionar esa situación en el resto del libro, ni tampoco a esos servidores. No debemos utilizar, por lo tanto, este pasaje para probar sobre los diáconos, la elección o el oficio de los diáconos. ¿Por qué? Porque no existe evidencia en ese pasaje para decirnos a nosotros que esos eran los diáconos, que fueron los primeros diáconos. Porque si nosotros tomamos ese pasaje para decir que fueron los primeros diáconos, entonces va a limitar el oficio de los diáconos. Y porque el oficio del diaconado fue parte de la organización de la iglesia. Y en Hechos 6 todavía la iglesia no estaba organizada. Sin embargo, sí podríamos argumentar, hermanos, que este episodio de Hechos 6 pudo haber sido la plataforma de donde surgió el oficio del diaconado. No lo sabemos, pero pudo haber sido así. Entonces,
la palabra diácono. El sustantivo diácono en singular jamás aparece en la Biblia, pero en plural aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Esa es la primera vez. Después en 1 Timoteo capítulo 3, nosotros leímos ese pasaje al principio. El versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, etc. Y después en el versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En estas 3 veces que aparece la palabra diáconos, nos es obvio que en estas 3 veces se refiere al oficio del diaconado, porque aparece vinculado con el oficio de pastores y en el contexto de una iglesia organizada. Pero seguimos. Es muy poca la información que nosotros tenemos en la Biblia sobre el diaconado. Ahora, el oficio del diácono sí está claro. Que existe este oficio, está claro. De una manera más literal, la palabra diaconoi en plural se traduce los que sirven. Ahora, nosotros aquí en la iglesia tenemos una gran multitud de personas que sirven en muchísimos aspectos. En esta misma hora, en este mismo minuto, tenemos personas que sirven. Ustedes ven al hermano, él está ahí porque el proyector de allá arriba se dañó y en lo que nosotros resolvemos ese problema, tenemos un proyector aquí abajo y necesitamos estar conectados con este proyector y él por eso se colocó ahí, está sirviendo. Tenemos los diáconos que están atentos a cualquier necesidad que se pueda presentar. Tenemos a un hermano allá atrás que está con la cámara, sirviendo en la transmisión en vivo. Tenemos hermanos en sonido, tenemos hermanos en diferentes áreas sirviendo, los que sirven. Ahora, la mayoría de ellos no tienen título de diáconos, no son parte del oficio de diáconos, pero sí están sirviendo. No sé si ustedes entienden, pueden ver la diferencia. Los pastores son los que guían y dirigen, son los obispos, o sea, los que supervisan, esos son los pastores, son los ancianos también, que son los que dirigen, son los pastores, que son los que alimentan y cuidan. Esos son los pastores, el oficio del pastor. Los diáconos son los que sirven de extensión de los brazos de los pastores. La iglesia crece, como nosotros vimos en Hechos capítulo 6, y las necesidades de la iglesia también crecen. Con el crecimiento, los pastores no pueden atender a todos. No nos alcanza atender a todos y a todo. No es posible con el crecimiento de la iglesia. En una organización, en una congregación organizada como la nuestra. Por lo tanto, necesitamos tener brazos que se extienden bien largos y de manera efectiva y eficaz para atender a todas las necesidades de la congregación. Esos son los diáconos. Ahora, ¿qué no encontramos en la Biblia sobre los diáconos?
no encontramos referencia alguna a la elección de diáconos. No encontramos el proceso de elección de diáconos. No encontramos quién elige a los diáconos. No encontramos funciones específicas de los diáconos. Eso es muy importante. Porque justamente este mensaje se trata de las funciones de los diáconos. Pero para llegar ahí tengo que dar toda esta hacer este estudio para que se entienda lo que vamos a enseñar. No encontramos funciones específicas de los diáconos. No vemos a ningún diácono ejerciendo sus funciones en un contexto de la iglesia local. No encontramos en la Biblia eso. No encontramos tampoco limitaciones en sus funciones, aunque sí encontramos limitación en su rol. No son hombres que dirigen a la iglesia, son hombres que apoyan a los pastores, sirviendo a la iglesia. El oficio y la organización de la iglesia. En Hechos, Lucas registra acontecimientos históricos desde un poco antes de inicios de la iglesia. Al principio de Hechos, habla de las últimas palabras de Cristo, habla de la ascensión de Cristo, y los inicios de la iglesia están alrededor de 33 a 34 después de Cristo, el año 33-34. Pero Lucas escribe Hechos allá por el año 60 a 62, más o menos por ese tiempo. Eso significa, hermanos, que desde el inicio de la iglesia, desde el suceso de Hechos 6, hasta que Lucas escribe Hechos 6, pasaron cerca de 30 años. Desde el momento histórico hasta que se escribió sobre ese momento, pasaron cerca de 30 años. Cuando Lucas, aquí para el año, aquí para el año 60-62, cuando Lucas escribe aquí en el año 60-62, ya la iglesia está organizada. Ya las iglesias tienen pastores y diáconos. El término diácono como oficio ya es conocido, pero Lucas no lo utiliza cuando describe Hechos capítulo 6. ¿Me doy a entender? Nosotros tradicionalmente hemos visto a Hechos capítulo 6 como el inicio del oficio de los diáconos, pero eso no es lo que la iglesia, lo que la Biblia demuestra. Entonces, Pablo había estado iniciando y estableciendo orden en la iglesia en cada región y ya había dado la pauta para los diáconos. Todo esto ya hemos dicho. En sus cartas, es interesante, Pablo no explica lo que es un diácono. Pablo nunca da una explicación. Un diácono es esto y esto y esto y esto. No explica. Cuando nosotros encontramos a Filipenses, la palabra diáconos, y cuando encontramos Timoteo, no hay definición de quiénes son estas personas. En Timoteo sí vemos los requisitos bien altos, pero en ningún momento la Biblia nos dice qué hacen
los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? Entonces, mis hermanos, evaluando todas estas cosas, es importante entender esto. En primer lugar, por causa de las almas, Dios nos dio el diaconado. Debemos tener diáconos. El oficio está ahí, existe. Tenemos que tener diáconos. ¿Pero por qué? Por causa de las almas. Los pastores necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Que a menudo ese tiempo nos es extirpado por la gran cantidad de cosas que tiene una iglesia organizada y con muchos tentáculos, o sea, muchos ministerios como tiene esta iglesia. Nosotros no somos una iglesia muy grande, pero tenemos muchos ministerios, muchas cosas a que atender. Necesitamos, por lo tanto, diáconos por causa de las almas. El Espíritu Santo, hermanos, sabiamente dejó un amplio espacio para que las iglesias locales, a través de las edades y a través de las culturas, pudieran administrar este oficio convenientemente. Para mí es una manifestación de la gran sabiduría de nuestro Dios. Imagínese usted, allá en el siglo I, haber hecho una lista completa de la función del diácono. Pero la realidad de los creyentes en Israel, la realidad de los creyentes bajo el Imperio Romano, para nada es la realidad de los creyentes en China o en Rusia o en República Dominicana o en Angola. Y los creyentes que habían en algún punto hace 300 años, la realidad de las iglesias en ese momento no es la misma de hoy. Las necesidades cambian. Por lo tanto, para mí es de gran sabiduría de parte de Dios no darnos una lista de funciones. Solamente decirnos, existen los diáconos, son los brazos de los pastores y son para servir. Por lo tanto, la Biblia nos deja abierta la puerta para nosotros adaptar el servicio del diaconado a todas las necesidades, a las múltiples necesidades, tanto físicas y materiales como espirituales dentro de la iglesia. Los diáconos las iglesias deberán tener diáconos para satisfacer esas necesidades. Número 2, por causa de las almas, los diáconos tienen altos requerimientos. Hermanos, el pastor Yadín de nuevo habló sobre esto, predicó sobre esto el domingo pasado. Escuchen el mensaje, si no lo han hecho. Pero estos altos requerimientos traen la implicación de la seriedad del oficio. Estos hombres tienen la responsabilidad de administrar las cosas santas de Dios, desde asuntos materiales hasta las almas de los hermanos. En tercer lugar, por causa de las almas, porque los pastores necesitan dedicar tiempo para
la alimentación de las ovejas y para el cuidado de las ovejas, Dios no limitó la función de los diáconos. Dios deja libre la lista de funciones. Por lo tanto, ¿qué va a hacer un diácono en la Iglesia Bautista Cristiana? Bueno, la lista de funciones, como es ilimitada, es adaptada a la necesidad del momento en cada congregación. Atender visitantes, visitar a los hermanos para animar, para consolar, para solucionar alguna situación. Atender a las ofrendas regulares, ofrendas especiales. Administrar ciertos recursos. Atender a las instalaciones antes, durante y después de los cultos. Esto implica llegar suficientemente temprano para asegurarse que todo esté en orden y quedarse suficientemente tiempo para dejar todo en orden. El diácono tiene que entender que esa es su responsabilidad. Seguimos con esta misma y con la lista de las funciones. Asegurarse de que el templo esté listo para la adoración. Esto incluye el multiuso. Estar pendientes de aquellos que faltaron para dar seguimiento. Servir en lo concerniente al bautismo y cena del Señor. Reclutar otros servidores que los asistan, y esto sirve de entrenamiento para el futuro. Ustedes se habrán dado cuenta ya, nosotros tenemos sirviendo con los diáconos, por ejemplo, al hermano Carlos Pérez, al hermano, veo a Clemente, al hermano Edward, el hermano Julio Valentín, entre otros jóvenes que también ya han sido reclutados por los diáconos para asistirles. Asegurarse de la limpieza e higiene de las áreas del ministerio. Servir en ocasiones especiales como las diferentes conferencias que tenemos, entre otras cosas. Tantas y tan variadas pueden ser las funciones del diaconado, hermanos. La lista no tiene límite. Por lo tanto, la naturaleza del oficio del diaconado es este: apoyo. ¿Puede el pastor y la congregación contar contigo? ¿Puede contar con tu dedicación, con tu disponibilidad, con tu disposición? Apoyo. Descanso. ¿Puede el pastor estar tranquilo con que tú vas a cumplir con la encomienda y la vas a hacer de acuerdo a sus expectativas o mejor? Descargo. ¿Puede el pastor sentirse descargado, aliviado, sabiendo que tú harás, que tú cumplirás? Lealtad. ¿Puede el pastor, claro, el pastor o pastores, ¿verdad?, darte la espalda? ¿Puede él sentirse seguro de tu respaldo y de que tú le eres fiel? Entonces, por causa de las almas, Dios no limitó la función de los diáconos. Dios deja libres sus funciones. La lista de esas funciones es ilimitada y se adapta a la naturaleza del oficio del diaconado. Y por causa de las almas, hermanos,
Los diáconos deben servir a la comunidad interna, la congregación, y también a la comunidad externa, hacer buenas obras como extensión de esta iglesia, a los vecinos, familiares, amigos, etc. Por causa de sus propias almas, Dios promete reconocer la buena labor de los diáconos. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y todos conocemos este versículo también. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, por causa de las almas, Dios nos dio el diaconado. Debemos tener diáconos. Por causa de las almas, los diáconos tienen altos requerimientos. Por causa de las almas, Dios no limitó la función de los diáconos. Dios deja libre la lista de sus funciones. De hecho, amados hermanos, podemos agregar tantos diáconos como queramos, tantas necesidades como surjan, y también puede suceder que hay ciertas necesidades que son temporales, y haya diáconos que atienden esa necesidad desapareció, por lo tanto, una de dos cosas puede suceder. Esos diáconos pueden ser movidos a atender otras necesidades o sencillamente que se sientan por un tiempo de descanso, porque alguna otra necesidad va a surgir en algún otro momento. Y volveremos a necesitar más personas. De esta manera, hermanos, los pastores pueden dedicar su tiempo, como dice la palabra, a la palabra y a la oración. Entonces, hermanos, vamos concluyendo aquí. Los diáconos deberán organizarse para atender las diferentes y todas las necesidades de acuerdo a sus dones, su capacidad, su disponibilidad y aún de acuerdo a la necesidad que surja. Los diáconos deberán distribuirse las responsabilidades de tal manera que ninguno esté sobrecargado. Los diáconos podrán rotar sus miembros en el cumplimiento de sus funciones. Hay un diácono que está atendiendo esta necesidad. Después de un tiempo se puede rotar. Ok, ahora tú vas a atender esta y otro va a atender esta. Se pueden rotar. Recuerden, la Biblia no nos pone límites ni nos traza tampoco pautas. Nos deja libres para nosotros servirle a Él, sirviendo a la iglesia, sirviendo a la comunidad, siendo la extensión de los brazos de los pastores. Los diáconos podrán reclutar damas que les asistan en algunas funciones. Aquí yo les puedo dar incluso lo siguiente. Como nosotros tradicionalmente se nos enseñó que los diáconos son autoridades que dirigen a la iglesia, siempre habíamos dicho que ninguna dama puede ser diácono, porque la Biblia prohíbe de manera directa que las damas ejerzan autoridad sobre los hombres en el contexto de la iglesia local. Pero si nosotros vemos al diaconado bíblicamente, como lo hemos visto, lo hemos estudiado en el día de hoy, las damas pueden servir, siempre y cuando entiendan su rol naturalmente. No hay límite a la cantidad de diáconos que sirven en una congregación
local. Por tanto, hermanos, por causa de las almas, los diáconos deberán atender con fidelidad, con eficacia y con resolución a todas y cada una de sus funciones. Los diáconos deben evaluar si ellos están sobrecargados para poder buscar ayuda, reclutar personas adicionales que les ayuden. Los diáconos, de acuerdo a cómo nuestra iglesia está constituida, los diáconos tienen que ser presentados delante de la asamblea para que la asamblea vote, y si esos diáconos, esos candidatos sacan mayoría de votos, entonces serán considerados, recibidos como diáconos. Esos son los diáconos titulares. Pero ese grupo de diáconos puede reclutar tantos y cuantas personas deseen o necesiten para ayudarles en su trabajo. Estos a su vez están siendo entrenados para que eventualmente puedan ellos también ser presentados para ser elegidos y convertirse en diáconos titulares de la iglesia. Por causa de las almas, los diáconos deben ser proactivos. Los diáconos deben adelantarse a las situaciones, a las soluciones. Los diáconos no pueden quedarse de brazos cruzados. Los diáconos tienen que estar atentos todo el tiempo. Cuando nosotros llamamos a un plomero, a veces nosotros vemos que el plomero le da su boche a su ayudante. ¿Por qué? Porque no está atento. El ayudante tiene que estar mirando lo que está sucediendo y adelantarse. Me decía el pastor Atilio hace muchos años, por eso se le llama ayudante, porque ayuda antes. O sea, tiene que adelantar su ayuda, tiene que prever lo que va a suceder y tiene que identificar que el plomero va a necesitar tal herramienta y él, al prever que él va a necesitar esa herramienta, debe buscarla para que en el momento que la necesite, ahí está. Yo no sé si ustedes en videos en la televisión han visto cirugías. El cirujano está haciendo su cirugía. ¿Dónde están los instrumentos? Ahí al ladito. Y al lado del cirujano, ¿qué hay? O un ayudante o una enfermera entrenada. Y esa enfermera está ¿qué? Mirando para el aire. No, está atendiendo lo que está pasando. Y a menudo, ustedes saben bien que el cirujano está haciendo esto y no tiene ni que mirar, solamente hace así. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y qué hace la enfermera? Coloca en su mano el instrumento que él necesita. Esas enfermeras son diáconos entrenados. ¿Se entiende? Nosotros el próximo mes estaremos eligiendo diáconos. Algunos de los diáconos que nos están sirviendo hoy van a ser presentados una nueva vez para que sean elegidos. Y estamos conversando con algunos hermanos que serán nuevos candidatos. En su tiempo, en su momento, vamos a colocar, cuando tengamos la aprobación y el consentimiento de cada uno, vamos a presentar sus nombres. Pero ustedes diáconos, ustedes iglesia que van a elegir, todos ustedes que están sirviendo, espero que hayan captado lo que la palabra nos enseña con relación a la diaconía. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque para Él nosotros tenemos este oficio.
sabemos que fue colocado por ti en las Escrituras. Y gracias, oh Dios, porque sabiamente tú nos has orientado. Lo que tú has colocado en las Escrituras y tú lo que has dejado fuera ha sido con gran sabiduría. Nosotros, la Iglesia Bautista Cristiana, necesitamos de tu ayuda, tu dirección, tu apoyo. Mientras tanto, Padre, te doy gracias por aquellos hermanos que han servido a nuestra iglesia durante los últimos 2 años como diáconos. Gracias por el sacrificio de sus familias y la entrega de ellos. Ahora, para la nueva elección, oh Señor, ayúdanos a ser dirigidos, ser sensibles a tu voz para la elección de los nuevos diáconos del próximo periodo de 2 años. Porque, Padre, las almas por las que Cristo Jesús murió y resucitó necesitan que nosotros tengamos un grupo de hermanos y hermanas que atiendan sus necesidades, para que aquellos a quien tú has llamado a pastorear puedan atender a las suyas. Glorifica a Cristo, exalta a Cristo en nuestro medio, y nosotros nos sometemos a tu dirección, buen Señor. Amén.